Muy bien, seguimos en Pulso Informativo y ahora vamos a conversar con el doctor Iván Sequeiros Vargas, candidato al Senado con el número 1 por Somos Perú. Como ustedes saben, el doctor Sequeiros ha sido juez supremo especializado anticorrupción hasta hace algunos meses. El año pasado decidió, retirarse, ya le correspondía, entiendo, la jubilación y ahora ha ingresado al tema político. Doctor Sequeiros, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Usted tiene una carrera judicial de, en promedio, 40 años, ¿o me equivoco? Bueno, he estado al servicio del Poder Judicial como 40 años, efectivamente. De juez tengo como 30 años. ¿Y han habido, digamos, momentos buenos y malos o siempre han sido de mucha excrescencia? No, el trabajo judicial es bastante complicado. Hay momentos buenos y hay momentos también de angustia porque a veces uno no tiene claridad sobre el caso para resolver como debe resolver. Entonces a uno le viene la preocupación mental de que de repente está cometiendo una injusticia. Hay que tener mucho cuidado con el tema. Desde 1980, desde su impresión, ¿en qué momento a partir de los 80 estuvimos más o menos bien o en la línea de mejorar las cosas? ¿Y en qué momento estuvimos paupérrimamente? El peor momento que ha pasado el Poder Judicial fue después del golpe del año 92. La dictadura. Lamentablemente controlaron el Poder Judicial, ingresaron indebidamente, sacaron toda esa historia conocida. Ese fue, creo, el Salvo poder, los jóvenes que no saben eso. Exacto. Entonces se tomó literalmente el Poder Judicial, se controló y se sometió a los jueces. Muchos de ellos renunciaron, muchos de ellos se retiraron por dignidad y posteriormente regresaron porque evidentemente no podían trabajar como juez independiente e imparcial en una dictadura. Ya usted está fuera, usted ya desarrolla su labor política. ¿Algún presidente o presidenta del Poder Judicial que usted dijo, bueno, más allá de su ideología, no está haciendo mal las cosas? Hasta donde yo he podido percibir, los que han sido presidentes del Poder Judicial lo han hecho con la mejor intención del mundo y han sido gente normalmente honesta. Qué bueno. Eso es ya importante, desde ahí partimos bien. El problema está que las normas legales que propician la administración del Poder Judicial, los escasos recursos que se tienen, no permiten que se avance mucho, no permiten que se modernice el Poder Judicial. ¿Por qué hay escasos recursos si el Perú crece desde hace varios años? Mire, la Constitución del año 79 decía que al Poder Judicial había que darle el 2% del porcentaje o del presupuesto de la República. Nunca se le dio. Posteriormente, la del 93 eliminó ese 2% del porcentaje y ahora se le da alrededor de 1% o menos del 1% del presupuesto. De ese porcentaje de presupuesto que se le da, el 90% o un poco más tal vez, gasto corriente. Con 10% de presupuesto evidentemente no se puede mejorar las condiciones. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Si estamos hablando del sistema de justicia nada más. Es interesante lo que me dice. ¿Sabe qué pasa? En muchos lugares del mundo se controla al Poder Judicial desde el presupuesto. Entonces se ata la posibilidad de que reaccione, de que funcione bien, de que se modernice y sea eficiente, porque eso no le conviene a mucha gente, y la posibilidad de desarrollo se restringe a través del presupuesto magro que se le da al Poder Judicial. Pero eso es tramposo, eso está mal. Naturalmente. ¿Cómo se puede mejorar eso? ¿Cuál sería la alternativa? La voluntad política tiene que existir para modernizar el Poder Judicial. Si existe esa voluntad, evidentemente hay que darle dinero para que se modernice. Se ha estimado que podría ser un 6% del presupuesto de la República para que el Poder Judicial se reactive, pueda modernizarse y funcione mejor. Si eso no se quiere hacer, sencillamente las cosas van a continuar como están. La política manejando el sistema. Lamentablemente. De justicia. ¿Usted tiene esa impresión ahora que eso está ocurriendo ahora? Siempre lo he tenido. Siempre hemos tenido esa impresión en el Poder Judicial, que nos atan de manos para poder mejorar a través de la restricción de recursos. O sea, a ver si le estoy entendiendo, el poder político siempre ha estado a partir del presupuesto u otras razones manejando al sistema de justicia. Lamentablemente sí. Entienden las otras funciones del poder que el judicial puede empezar a controlar los excesos políticos que se presentan y los actos de corrupción que se presentan en el lado político. Como eso no les conviene,
evidentemente tratan de que el Poder Judicial siga siendo ineficiente, no haya confianza en los ciudadanos, y eso permite que evidentemente cuando el Poder Judicial actúa no haya credibilidad sobre lo que hace. Además, tampoco puede abarcar en su actividad judicial contra todos los corruptos de la política, y mucho menos establecer controles sobre los excesos políticos que se producen. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo salimos de eso? Usted ha dicho, bueno, la voluntad política, pero ¿vamos a esperar la voluntad política para cambiar esto? Es que no hay otra forma. Porque yo quiero prosperar en mi vida. Si no tengo presupuesto para hacer lo que pienso hacer, no voy a poder hacer. El Poder Judicial no puede agenciarse presupuestos. Los recaudos que hace el Poder Judicial como consecuencia de la actividad que realiza van al Tesoro Público, y de ahí se le otorga una parte al Poder Judicial. Entonces ni siquiera tiene la opción de poder generar sus propios recursos para mejorar su condición. Siempre está atado al poder político a través del presupuesto de la República. Muy bien, ¿usted tiene la impresión que ese es el principal o único factor por el que el Poder Judicial o el sistema de justicia está maltrecho, o hay otras razones? Las razones que le digo, razones económicas y razones de control. Podría resultar, ¿sabe qué pasa? Los políticos le tienen miedo al control jurídico, porque es un control severo, es un control sometido a normas legales, y hay temor a ese control. Como el control jurídico lo hace el Poder Judicial, ¿no es cierto?, de las actividades políticas, vienen los intereses para que eso no ocurra, para que ese control no funcione, y naturalmente mantienen la ineficiencia del Poder Judicial. Algunos podrían decir, eso no es tan cierto, porque el Poder Judicial, el sistema de justicia, para hablar en general, ha logrado llevar a la cárcel a tantos presidentes corruptos. Lamentablemente eso es así, eso es cierto, lamentablemente, pero después que fueron presidentes, hay mucha gente que se ha salvado del Poder Judicial, precisamente porque los recursos que tiene, por ejemplo, el Ministerio Público son tan magros, tan escasos, que no les da para poder hacer mejores investigaciones criminales. Tenemos que entender que el Ministerio Público es el titular de la acción penal, y como consecuencia de ello se le debe dotar de todos los recursos para que estén modernos sus laboratorios, para que la gente esté capacitada, para que tenga suficiente personal, posibilidad en la que probablemente controle mejor la corrupción y controle mejor los excesos políticos que ocurren. Lo que pasa es que en el equilibrio de poder, el judicial tiene trascendencia, tiene importancia. Los excesos del legislativo de repente pueden ser aceptados por el ejecutivo. Los excesos del ejecutivo pueden ser conversados con el legislativo, pero conversar con el judicial no se puede. En consecuencia, esta es la entidad que va a controlar y que va a estabilizar la posibilidad de que la estructura de poder funcione bien. Muy bien. Si eso no está así establecido, lamentablemente ocurren las cosas que están ocurriendo actualmente. Claro, entonces son manipulados el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, que podría salvarnos de todo esto. La Junta Nacional de Justicia como que se ha puesto a un costado y no está haciendo lo que debiera hacer. La provisionalidad en el Poder Judicial es porque la Junta Nacional de Justicia no provee de jueces titulares al Poder Judicial, entonces sigue la provisionalidad. Aparte de eso, la Junta se ha dedicado un poco a perseguir a algunos jueces o algunos sectores del sistema de justicia, de repente por influencias políticas, porque no nos olvidemos que la designación de los miembros de la Junta tiene orígenes políticos. ¿Usted cree que Delia Espinosa es una perseguida? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lamentablemente, yo conozco a la señora y era una señora, primero, honesta. No tiene ningún tipo de cuestionamiento a su honestidad. Segundo, que trató de establecer investigaciones, fíjese, contra muchos parlamentarios. Tiene abiertas investigaciones. Entonces la reacción del Parlamento fue: sacamos a esta para que no nos siga investigando. Esa sola actitud, al margen de que Delia sea buena o sea mala, ya constituye un agravio al Ministerio Público, y eso no debe ocurrir. Muy bien, la verdad a mí me gustaría verlo ocupando una curul en el Senado,
por su probidad, por su honestidad. No más que su candidatura es por Somos Perú. Así y es. el presidente actual es de Somos Perú y está en una situación muy lamentable. Sí, eso es verdad. Primera cuestión, el presidente Gerí pidió licencia a la agrupación política Somos Perú. Eso implica que Somos Perú no está legitimando su condición de presidente. Somos Perú legitima su condición de parlamentario. Hasta ahí lo apoyaba. Pero una vez que asume la presidencia, que ya no se debe al apoyo de Somos Perú, sino de otras agrupaciones políticas, Somos Perú le dice, tú andas solo en esto de la presidencia. Nosotros vamos a estar al margen. Entonces, las responsabilidades personales que surgen de la actividad que realiza el presidente de la República no tienen que pasar como pasivo a la agrupación política Somos Perú. Eso por un lado. Y por otro lado, evidentemente, la percepción ciudadana es que siendo de Somos Perú, afectaría a Somos Perú, necesariamente. Esperamos que no. Muy bien. Para usted, hay muchas evidencias de esta labor de gestor de contratos con el Estado que está haciendo el señor Gerí, ¿o no necesariamente? Habrá que dejar a las investigaciones criminales que se están haciendo. La Fiscalía tiene que investigar todo eso para ver qué cosa hay detrás de estas reuniones tan lamentables que se han producido. Pero usted no se atrevería a defenderlo. ¿A defenderlo políticamente? No. No, políticamente no hay defensa que se pueda alegar frente a lo que está haciendo. Lo único que va a ocurrir es que jurídicamente se determine si hay responsabilidades o no. Ese es otro mecanismo de defensa. Pero políticamente es evidente lo que ha pasado y consecuentemente debe asumir las consecuencias. Listo. Doctor Sequeiros, ha sido muy amable, muchas gracias y espero tenerlo nuevamente. Rodolfo, muchísimas gracias y gracias a Radio Vital. Muchas gracias a el doctor Iván Sequeiros, candidato al Senado con el número 1 por Somos Perú. Vamos a la pausa, regresamos.